Desde serpientes que perforan agujeros en sus víctimas hasta estos peces con colmillos feroces que desgarran carne por diversión. Esto no es una pesadilla, es el Amazonas, un lugar repleto de criaturas que nunca deberías ver. Así que agarra bien tu linterna y no mires atrás mientras nos adentramos en el oscuro corazón de la selva, donde cada animal que salga será más aterrador que el anterior. Serpientes siniestras. Si hablamos de animales aterradores en el Amazonas, qué mejor manera de empezar que con la anaconda verde. Con una impresionante longitud de 9 metros y un ancho de 30 centímetros, la más grande de estas serpientes llega a pesar 250 kilos, más del triple del peso de un humano promedio. Pero lo que realmente hace a las anacondas verdes tan inquietantes es su inmenso poder. Como no son venenosas, dependen de su aplastante capacidad de constricción, enroscando sus musculosos cuerpos alrededor de la presa capturada y apretándola hasta que la pobre criatura se asfixia. Sí, no recomendaría acercarse tanto como este hombre. ¡Caramba! Si alguna vez te cruzas con estos monstruos, pensarías que al menos podrías escapar lanzándote directamente al río Amazonas, pero no. Estos traviesos reptiles lo tienen todo pensado. Verás, las anacondas verdes son semiacuáticas. Increíblemente pueden contener la respiración bajo el agua durante más de 10 minutos, lo que significa que nadar para alejarse de ellas no parece probable. Incluso después de que las anacondas verdes se quedan sin aliento, pueden permanecer bajo el agua, ya que sus ojos y fosas nasales también se encuentran en la parte superior de sus cabezas, lo que les permite ver y respirar mientras están sumergidas. Hombre, realmente no hay escapatoria de esos terrores. Pero por muy aterrador que suene, ¿qué tal si te dijera que el Amazonas podría ser el hogar de una serpiente aún más espeluznante? Hace unos 60 millones de años, esta serpiente prehistórica que medía unos 15 metros de largo y pesaba nada menos que 1134 kilos, dominaba el Amazonas. Estoy hablando de la Titanoboa. Afortunadamente, esta aterradora serpiente se supone que se extinguió hace unos 58 millones de años, aunque se han reportado numerosos avistamientos de la Titanoboa en los últimos tiempos. Podría decirse que el relato más famoso proviene de Percy Fawcett, un explorador británico, quien a principios del siglo XX escribió sobre lo que presenció en el Amazonas. Desembarcamos y nos acercamos al reptil con precaución. Hasta donde fue posible medir, una longitud de 14 metros salía del agua y 5 metros dentro de ella, lo que hace un total de 19 metros. La mayoría de la gente tomó el relato de Fawcett como nada más que una simple buena historia. Aún así, el Amazonas cubre más de 6.5 millones de kilómetros cuadrados de tierra, lo que lo hace más de 10 veces más grande que Francia. ¿Quién dice que alguna super serpiente no se esconde en sus profundidades? Por si todo esto no fuera lo suficientemente aterrador, también hay historias de otra serpiente gigante en el Amazonas. Según las tribus indígenas de la región, se han registrado numerosos avistamientos de la temida Yacumama. Se dice que esta serpiente, considerada la madre de todos los animales acuáticos, mide cerca de 61 metros de largo, lo que la hace 6 veces más larga que la anaconda verde más grande. Aún más escalofriante, según los rumores en la selva, la Yacumama supuestamente puede absorber a cualquier ser vivo que se acerque a 100 pasos, como una especie de aspiradora feroz. Además, se dice que este mega monstruo puede crear remolinos al agitar su colosal cuerpo en el agua. A principios del siglo XX, 2 hombres en una barca supuestamente avistaron a la Yacumama en el río Amazonas y lanzaron un explosivo al agua con la esperanza de aniquilarla. Tras la detonación del explosivo, la serpiente se elevó del agua, antes de alejarse nadando, dejando a los hombres temblando del miedo. ¿Qué piensas? ¿Existe una serpiente siniestra del tamaño de un tren viviendo en el Amazonas? ¿O es solo un rumor desgarrador? Cuéntame qué opinas abajo en los comentarios. Avispa vampiro. Pero las serpientes gigantes no son lo único que tendrás que tener en cuenta en el Amazonas. Cualquier animal que lleve la palabra vampiro en su nombre no será muy amigable. Y ese es sin duda el caso de la avispa vampiro. Descubiertas por investigadores en 2023, estas intimidantes criaturas crecen hasta 1.8 centímetros, lo que las hace aproximadamente del doble del tamaño de una avispa típica. Sin embargo, lo que las hace tan temibles no es su tamaño, sino lo que le hacen a sus presas. Cuando una avispa vampiro hembra encuentra un objetivo adecuado, normalmente una oruga, un escarabajo o una araña, deposita un huevo dentro del huésped, perforándolo con su ovipositor, un órgano con forma de aguja que pone huevos. Así es, la avispa vampiro básicamente inyecta a los insectos con sus propias crías.
Necesito un cubo para vomitar. Como su nombre indica, a las avispas vampiro también les gusta la sustancia roja. Resulta que, tras apuñalar a sus huéspedes con su ovipositor, la hembra sorbe la hemolinfa, un fluido parecido a la sangre que se encuentra en los insectos, que destila de la herida. Como si no hubieran sufrido suficiente. Pero la pesadilla aún no termina. Después de unos días, los huevos que se han implantado dentro del huésped afectado eclosionarán y se convertirán en larvas, antes de devorar el cadáver del insecto desde adentro. La naturaleza es brutal. De repente los avispones parecen tan aterradores como Barry B. Benson. Vida marina amenazante. Hablando de vampiros, esto nos lleva a nuestra siguiente bestia brutal. Con un tamaño cercano al 1,5 metros, esta especie de pez se conoce como payara o pez vampiro. No es difícil adivinar de dónde proviene ese nombre. Estos feroces peces vienen armados con 2 aterradores colmillos de 15 centímetros en la mandíbula inferior. Y esos incisivos no son solo para exhibirse. Usan estos súper afilados dientes para atravesar a cualquier pez que se atreva a acercarse demasiado. Incluso pirañas. Si bien no se han registrado ataques a humanos, ¿de verdad querrías nadar en aguas con estos temibles peces? Yo creo que no. Pero las payaras no son las únicas criaturas acuáticas malvadas que se encuentran en el río Amazonas. Los delfines suelen ser conocidos por su alegría e inteligencia, pero los delfines del Amazonas tienen un lado mucho más oscuro. Para empezar, al igual que las payaras, nada les encanta más que destrozar a las pirañas. Pero lo más aterrador de todo es que estos mamíferos marinos también han desarrollado un gusto por nosotros los humanos. Y con 28 pares de estos amenazantes molares llenando sus hocicos, no son buenas noticias. En 2023, una desafortunada mujer de 28 años lo descubrió por sí misma. Mientras remaba en el río, vio a uno de estos delfines rosados deslizándose bajo la superficie del agua, que curiosamente se dirigía directamente hacia ella. Probablemente sin darle mucha importancia, la mujer permaneció en el agua, lo que rápidamente se convirtió en un grave error. En un instante, el diabólico delfín le clavó los dientes en la pierna y no la soltó en 20 segundos. Por suerte, la mujer sobrevivió, aunque sufrió daños profundos en el tejido del pie. ¡Auch! El Amazonas es tan terrorífico que incluso los delfines de aquí son infernales. Chinche besucona. A continuación, la chinche, que se ha ganado la reputación de ser un poco atrevida, ¿no? Pero no te confundas, estos insectos se encuentran por toda Centroamérica y Sudamérica, y no son precisamente románticos. Estos bichos nocturnos zumban por la noche buscando cualquier animal dormido del que alimentarse. Una vez que se han fijado en su objetivo, insertan su probóscide con forma de aguja en su huésped, antes de sorber su sangre. Pero cuando se trata de nosotros los humanos, las chinches besuconas deciden aumentar aún más el horror. Su nombre viene por su tendencia a morder a los humanos cerca de los labios. Aunque la picadura es indolora, tiene efectos secundarios muy desagradables, ya que después de sorberte la sangre, estos espeluznantes insectos, y no hay forma bonita de decirlo, defecan sobre ti. Y dicen que el romance ha muerto. No solo es terriblemente repugnante, sino también mortal. A menudo estos bichos son portadores de un parásito conocido como Trypanosoma cruzi. Si alguien picado por un insecto infectado se mancha la herida abierta con sus heces, puede contraer la enfermedad de Chagas, lo que es muy indeseable. Inicialmente, cualquier persona infectada experimentará síntomas leves, como fiebre, dolor muscular o dolor de cabeza, pero hasta un 30% de las personas infectadas pueden desarrollar complicaciones de salud graves y duraderas a causa de esta enfermedad, desde dolores de estómago y estreñimiento hasta insuficiencia cardíaca y paro cardíaco. ¡Cielos! Trágicamente, esta enfermedad es tan mortal que acaba con la vida de unas 12,000 personas al año. Y todo eso por culpa de un insecto descuidado que se ha vuelto demasiado confianzudo. Esto sería como un beso de la muerte. Saltamontes diablo espinoso. Aunque nuestro próximo insecto amazónico no te dará un peligroso picotazo en los labios, eso no lo hace menos aterrador. Como su nombre indica, el saltamontes diablo espinoso no es una criatura con la que se pueda jugar. Mide alrededor de 7.6 centímetros. No es temiblemente grande, pero lo que les falta en tamaño lo compensan con puro terrorismo. A primera vista, estos bichos no se ven muy diferentes a cualquier grillo, pero míralos más de cerca y verás que su cabeza y 6 patas están cubiertas de proyecciones espinosas. ¡Auch! Vaya que es espinoso. Como probablemente habrás adivinado, esas púas no son ningún tipo de armadura decorativa. Los saltamontes diablo espinosos extienden sus letales patas para defenderse de los depredadores o atrapar a cualquier presa vulnerable. Aunque no tienen dientes, pueden devorar fácilmente la cena gracias a sus grandes mandíbulas. De hecho, se dice que su mordedura es tan feroz que incluso puede atravesar la piel humana.
Bueno, antes de que empieces a hiperventilar, te alegrará saber que estas criaturas traicioneras prefieren devorar semillas, fruta y cualquier insecto indefenso que puedan alcanzar con sus amenazantes mandíbulas, en lugar de a nosotros los humanos. Aún así, saber que un grillo con una boca amenazante y súper puntiaguda acecha entre el follaje de la selva tropical, me basta para evitar el Amazonas. Mapinguari. En 2014, un grupo de recolectores de bayas se adentraba en la Amazonía brasileña, cuando de repente oyeron un sonido extraño. Era un grito escalofriante de alguna bestia de la selva. Uno de los recolectores empezó a imitar el grito, cuando de repente se dieron cuenta de que el ruido se acercaba cada vez más. Entonces se oyó un fuerte estruendo, ante una criatura oscura y alta con un ojo rojizo y llameante que los observaba fijamente. En un instante corrieron a su canoa y navegaron de vuelta a su aldea lo más rápido que pudieron. Afortunadamente, todos escaparon ilesos, aunque no pudieron dormir durante días, y se negaron a volver a esa zona de la selva. ¿Con qué bestias se habían topado? Bueno, para algunos teóricos, podría haber sido un Mapinguari, una monstruosa criatura mítica que se dice que vive entre la densa vegetación del Amazonas. Según el folclore brasileño, el Mapinguari puede pararse en 2 o 4 patas, mide al menos 2 metros de alto de pie, tiene pelo enmarañado y posee un ojo de cíclope. Ok, sé lo que estás pensando. Esto suena a ciencia ficción de Hollywood. Pero según el biólogo de la selva tropical, David Oren, ha habido más de 80 avistamientos del Mapinguari reportados a lo largo de los años. Entonces, ¿realmente hay alguna criatura cíclope enloquecida vagando por la selva? Bueno, probablemente no. Los zoólogos que han escuchado historias del Mapinguari creen que la explicación más probable es un caso de identidad equivocada. Para muchos, el culpable más probable es el oso de anteojos. Aunque estos mamíferos no son conocidos por habitar la selva amazónica, ocasionalmente se aventuran a descender de las montañas del oeste de la Amazonía durante el invierno. Suelen andar a 4 patas, pero pueden alcanzar casi 2 metros de altura cuando están erguidos. También poseen estas extrañas marcas de la cabeza que, en la densa y sombría selva, cualquier observador aterrorizado podría confundir con el ojo de un cíclope. Por ahora, la verdadera identidad del Mapinguari sigue siendo un misterio. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente un espeluznante cíclope deambula por la selva o es alguna otra criatura responsable de estos siniestros avistamientos? Águila arpía. Hasta ahora hemos profundizado en los terrores que acechan la tierra y las profundidades acuáticas del Amazonas, pero no te dejes engañar pensando que los cielos son seguros, ya sea por su llamativa corona de plumas, su mirada penetrante o su corpulenta constitución. El águila arpía ciertamente no es un ave con la que quieras meterte. Imagina tener esa cosa mortal mirándote mientras recorres la selva. Como probablemente ya te habrás dado cuenta, estas temibles aves voladoras también son amenazadoramente enormes. Las águilas arpías tienen una envergadura de 2.3 metros y pesan unos 9 kilos. Eso las convierte en la sexta ave rapaz más grande del mundo y la más grande de toda la Amazonía. Pero por muy impresionante que sea su tamaño, son sus malvadas armas las que realmente dan escalofríos. Mira las garras de esta águila. Con unos 9 centímetros de largo, estas garras son las más grandes de cualquier águila del planeta. Son tan grandes que parecen la garra de un oso grizzly. Armadas con estas trampas mortales, las águilas arpías pueden abatir una gran cantidad de presas. ¿Monos aulladores de 60 centímetros? No hay problema. ¿Perezosos de 2.5 kilos? Son presa fácil. Ni siquiera los ciervos pequeños están a salvo de las garras del águila arpía. ¿Águila arpía? Más bien arpía diabólica. Ok, ya me voy. Murciélago espectral. Pero las águilas arpías no son la única sombra en el cielo amazónico que te infundirá miedo. Con una envergadura de más de 1 metro, el murciélago espectral es el más grande del hemisferio occidental. Sí, has oído bien, un murciélago con una envergadura de 1 metro. Para ponerlo en contexto, eso es más del doble de la envergadura del murciélago canoso, la especie más común en Estados Unidos. Ver un enorme murciélago planear sobre tu cabeza ya sería aterrador. Pero lo que hace a los murciélagos espectrales realmente aterradores es su siniestra cúpula. Ya sean sus espeluznantes orejas, su endiablado hocico o lo más escalofriante de todo, estos afilados colmillos, los murciélagos espectrales son sin duda un espectáculo aterrador. Normalmente los murciélagos mordisquean frutas o insectos, pero estos chicos no. Gracias a sus amenazantes fauces, tienen ambiciones mucho más sanguinarias. Acosando a sus presas desde arriba, estos murciélagos descienden rápidamente, antes de asestarles un mordisco mortal en la cabeza o el cuello. Se alimentan con gusto de cualquier cosa que puedan comer, desde pájaros hasta roedores, e incluso otras especies de murciélagos. Hombre, realmente no hay lealtad hoy en día, ¿cierto?
Sanguijuela gigante del Amazonas. Si bien puede que estés mirando al cielo para esquivar águilas arpías o murciélagos espectrales que se lancen sobre ti, también querrás explorar el suelo de la selva amazónica en busca de nuestro próximo enorme y viscoso cliente. Con un crecimiento colosal de 46 centímetros, la sanguijuela gigante del Amazonas es aproximadamente 9 veces más grande que una sanguijuela típica. No te sorprenderá saber que sus enormes proporciones la convierten en la sanguijuela de agua dulce más grande del mundo, pero su tamaño no es lo único que las distingue de las sanguijuelas comunes. Mientras que la mayoría de las sanguijuelas usan hileras de dientes para perforar la piel y extraer sangre, la sanguijuela gigante del Amazonas lleva las cosas a un nivel completamente nuevo y aterrador. Entierran su larga probóscide de hasta 15 centímetros en cualquier pobre huésped, lo que les permite sorber sangre hasta llenar sus estómagos. Suena terriblemente doloroso, pero la mayoría de las criaturas en realidad no sienten nada. Esto se debe a que las sanguijuelas secretan un cóctel de sustancias químicas que adormecen el área que perfora la probóscide. Además, la saliva de la sanguijuela contiene un fuerte anticoagulante que aumenta el flujo sanguíneo, lo que les permite sorber. Ahora bien, basándose en su tamaño, eso no es nada deseable. De hecho, afirmaciones de finales del siglo XIX afirman que si un caballo o ganado estuviera sujeto a una infestación de varias sanguijuelas gigantes del Amazonas, podría ser fatal. ¡Auch! Afortunadamente, es probable que estos relatos sean más ficción que realidad. En realidad, se cree que estos bichos consumen alrededor de 15 milímetros por cada comida, lo cual, si te lo preguntas, indudablemente no es suficiente para derribar a ningún animal de tamaño decente. En realidad, las sanguijuelas gigantes del Amazonas no son asesinas, pero su tamaño, su baba y la idea de que te claven una probóscide de 15 centímetros en la carne la califican como una de las especies más siniestras del Amazonas. Peces temibles. Como ya hemos visto, el río Amazonas está repleto de fauna de pesadillas. Sin embargo, aún no hemos terminado con las enloquecidas criaturas que habitan este río. El pez cabeza de oveja habita el Atlántico Occidental, aunque ocasionalmente puede entrar en los afluentes del Amazonas que desembocan en el océano. A primera vista, estos peces parecen bastante comunes. Eso es hasta que vislumbras el interior de sus amenazantes bocas. Dentro de sus fauces hay hileras de espeluznantes dientes parecidos a los de los humanos. ¿No te pone la piel de gallina? Utilizan estos dientes para romper caparazones de crustáceos y moluscos. Afortunadamente, estos peces no han desarrollado el gusto por los humanos, lo que no quiere decir que, si se asustan, no dudarán en arremeter contra quien se acerque demasiado. Imagina lo doloroso que sería tener esas enormes muelas hundiéndose en tu carne. Hablando de peces con colmillos temibles, encontramos al pacú. Este pariente cercano de la piraña es menos conocido, pero aún más aterrador. Con un tamaño de hasta 1,5 metros y un peso de 40 kilos, la característica más llamativa de este pez son sus dientes. Al igual que al pez cabeza de oveja, los pacúes están equipados con dientes similares a molares igualmente espeluznantes. Estos peces omnívoros presentes en toda la Amazonía usan sus fuertes mandíbulas y dientes trituradores para alimentarse de nueces que caen al río. Aunque a lo largo de los años se ha informado de que estos peces muerden un tipo de nuez muy diferente. Sí, oíste bien. Aún así, no tienes por qué preocuparte demasiado. Estos informes nunca han sido validados, así que es probable que quien entre en las zonas del río Amazonas llenas de pacúes no necesite ninguna cirugía no deseada, lo cual no significa que estos peces sean completamente inofensivos. En 2004, una niña escocesa metió la mano en un tanque lleno de pacúes. En cuestión de segundos, uno de estos espeluznantes peces tropicales le mordió un dedo, sin soltarlo, ni siquiera cuando sacó la mano del agua. La brutal mordida fue tan feroz que la niña necesitó cirugía plástica para reparar la herida. ¡Qué espantoso! Candirú. El río Amazonas también alberga alrededor de 1.300 especies de bagres, algunos de los cuales parecen tan grandes que podrían cazar humanos. Mira el tamaño de esa bestia, y el más temido en estas aguas resulta ser también el más pequeño. El candirú es una especie de bagre parásito que no suele medir más de 3 centímetros. ¿Y qué pasa con él? Pues al candirú le encanta alimentarse de sangre. Para ello se adhiere a las branquias de su pez huésped, antes de insertar sus dientes afilados y sorber toda esa sustancia roja. Ok, un pez parásito chupasangre suena bastante desagradable, ¿no? Pero ¿y si te dijera que el candirú es capaz de cosas mucho peores? Digamos que cualquier hombre que se bañe en las aguas del río Amazonas debería estar muy atento. Supuestamente, el olor a orina atrae al enriquecido candirú, tanto que el pez saltaría fuera del agua antes de emprender su viaje río arriba.
Una vez dentro de la uretra del hombre, el pez se enganchará en su lado usando las espinas de sus branquias, lo que, como puedes imaginar, causa un dolor insoportable y requiere extirpación quirúrgica. Afortunadamente para todos los que nos observan, hay una buena posibilidad de que las cosas no sean tan malas como parecen. Aparte de algunos relatos anecdóticos, hay poca evidencia creíble de que un candirú haya invadido alguna vez partes privadas de un humano. El caso reportado más reciente ocurrió en 1997, cuando un médico brasileño afirmó haber extirpado un candirú de la uretra de un hombre. Sin embargo, tanto las inconsistencias en el relato como el tamaño reportado del pez han dejado a los expertos escépticos. Es más, una investigación realizada en 2001 reveló que los candirú cazan principalmente por la vista, no por el olfato, lo que hace muy improbable que se sientan atraídos por la orina, por lo que las historias de estos molestos peces parásitos que se dirigen directamente a la orina humana probablemente sean pura ficción. Aún así, ¿de verdad querrías tentar la suerte orinando en el río Amazonas? Nictibio grande. Considerando todas las terribles criaturas que hemos visto hasta ahora, puede parecer sorprendente que un ave de estatura pequeña que solo se alimenta de insectos sea uno de los animales más aterradores del Amazonas, pero el nictibio sin duda lo es. En total, 7 especies de nictibio merodean por la selva amazónica, y la mayoría presentan estos inquietantes ojos amarillos que parecen quemarte. Ese tipo sí que ha visto cosas. Sin embargo, hay una especie de nictibio en particular más escalofriante. Saluda al nictibio grande. Por favor, mira esos ojos negros como bolas de ping pong. ¿Y qué me dices de esa enorme y pavorosa boca? Esa cosa puede ver a través de nuestras almas, ¿no crees? Pero incluso con los ojos cerrados, estos pájaros pueden ser terriblemente aterradores. Estas raras aves tienen unas ranuras inusuales en los párpados, lo que les permite percibir el movimiento a su alrededor, incluso con los ojos cerrados. Así es, siempre están observando. Aún más perturbador, a pesar de su capacidad para observar cada uno de tus movimientos, probablemente nunca lo notarías. Durante el día pasan la mayor parte del tiempo posados en el tronco de un árbol, confiando en su excelente camuflaje para mimetizarse con el entorno. Pero al caer la noche, el nictibio se activa, abriendo su enorme y amenazante boca para atrapar insectos en el aire, tragándolos enteros de un aterrador bocado. Pero lo que realmente consolida a esta ave como una criatura de pesadilla es su canto. Escucha el grave y lastimero gemido del nictibio grande, que resuena inquietantemente en la oscura selva tropical. Escúchalo. Incluso las pequeñas aves insectívoras del Amazonas son aterradoras. Cielos, este lugar es realmente horrible. De acuerdo, este es el resumen de los animales más aterradores del Amazonas. ¿Qué loca criatura te pareció más aterradora? Cuéntamelo en los comentarios. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.